iniciativa de nuestra universidad y que el día de hoy nos acompaña. Los saludamos desde la región del Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, en nuestro país, México. Bienvenidos sean todos, alumnos del YESID, alumnos de otras universidades, docentes de otras escuelas primarias, secundarias, preparatorias de nuestra región, de nuestro estado y de nuestro país. Me voy a permitir, antes de dar comienzo, saludarlos y darles este mensaje de una serie de actividades que se han programado para esta parte última del cierre del año, que comienzan con esta conferencia del doctor Claudio Barrientos Piñeiro. Esta actividad está organizada por el Centro de Estudios de Posgrados del YESID, por la Unidad de Docencia, Investigación y Desarrollo Científico y en coordinación con la Administración General y el cuerpo directivo de esta nuestra universidad. Quiero hacer mención que esta participación que el día de hoy llega desde nuestra hermana República de Chile se da en la colaboración de la Red Iberoamericana de Liderazgo y Práctica Educativa, en la cual YESID participa y que aglomera universidades de distintos países como lo son España, Guatemala, Chile, Colombia, Brasil, Cuba y por supuesto nuestro país, México. Y debido a esa colaboración internacional en la que YESID se encuentra, ha permitido que el día de hoy el doctor Claudio nos acompañe y pueda participar aquí con nosotros. Voy a permitirme también hacer lectura del currículum del doctor Claudio de manera breve y rápida para poder dar inicio con su participación. Claudio Barrientos Piñeiro es profesor de educación básica por la Universidad Austral de Chile, egresado en el año 1996. Tiene un postítulo en Evaluación Educativa por el Instituto del Valle Central en el año 2003. Un máster en Gestión y Dirección de Centros Educativos por la Universidad de Barcelona en el año 2011. Un máster en Investigación en Didáctica, Formación y Evaluación Educativa en el año 2012, también por la Universidad de Barcelona. Y en el 2015, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona. Dentro de su labor y experiencia profesional, resalta que es el fundador, presidente y director académico de la Fundación Investiga Chiloé, llamada FUNICH. Es una institución dedicada a la investigación educativa y generadora de espacios para el fortalecimiento de la formación permanente de los docentes. De igual manera, es cofundador y coordinador general de la Red Iberoamericana de Liderazgo y Prácticas Educativas, RILPE, con quienes ha liderado en los últimos años la realización de variadas actividades académicas de investigación y seminarios y formación permanente de docentes tanto en Chile como en Sudamérica. Ha desarrollado labores académicas para la Universidad del Biobío, Universidad de la Frontera, Universidad de los Lagos en Chile y actualmente con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Máximo Gómez Báez de Cuba. Tiene en su haber varias publicaciones de revistas indexadas y actas de congreso tanto en Chile como Perú, México y España. Y actualmente forma parte del equipo directivo de la Corporación Municipal de Educación de Keilen en Chiloé, Chile, y es jefe de recursos humanos en esa institución. Y por esa razón, quiero que desde nuestros espacios le brindemos un fuerte aplauso y el júbilo y el ánimo compartido para el doctor Claudio por estar aquí acompañándonos. Y bien, sin más preámbulos, solo les voy a recordar el sentido de la actividad. Vamos a escuchar al doctor en un tiempo aproximado de 40 minutos. Y después de ese espacio, al término de su exposición, vamos a abrir
una ronda de participaciones para hacer comentarios, preguntas o dar una opinión. Les voy a pedir que para poder participar levanten la mano mediante esta aplicación o bien emitir un comentario donde desean participar. Les agradecemos a todos su presencia. Bienvenidos, jóvenes, alumnos, maestros, directivos, personas que están presentes el día de hoy y que nos están sintonizando también por vía Facebook Live a través de la página del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec y por esta conexión vía Zoom. Bienvenidos a esta primera actividad académica que organiza el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec. Adelante, doctor Claudio Barrientos Piñeiro, y muchas gracias por estar presente aquí con nosotros. Bienvenido. Bueno, ante todo, agradecer pero profundamente la presencia de cada uno de ustedes en este espacio. Agradecer, por supuesto, al Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec por el honor que me hacen de poder compartir con ustedes, más que una conferencia, es un compartir de experiencias y visiones respecto del tema que nos convoca hoy día. Y en ese sentido me siento muy halagado que me hayan también invitado a abrir un poco los fuegos de este ciclo de conferencias que ustedes van a desarrollar durante este tiempo en adelante. Y es un orgullo también poder representar a la Fundación Investiga Chiloé y también a la red RILPE, que ya Mario hacía mención, de la cual ustedes forman parte. Agradecer a Mario también la deferencia que ha tenido de pensar en mi persona como para poder colaborar y poder compartir experiencias con ustedes. Y sobre todo me siento además muy gratificado porque va a ser un compartir de experiencia con docentes universitarios, con docentes secundarios, de primaria, tengo entendido, y además estudiantes de pedagogía, si no me equivoco, ¿cierto? Que van a estar aquí compartiendo este espacio, y lo cual, de alguna manera, mi intervención en este momento tiene que ver también un poco con aquellos desafíos que nos está imponiendo hoy día este nuevo escenario social, socioeducativo que tenemos a nivel mundial, y en la cual nuestros futuros profesores y nuestros docentes en ejercicio tenemos una responsabilidad mayúscula para poder salir adelante con toda esta contingencia educativa y todos los desafíos que se nos presentan por delante. Por lo tanto, agradezco que estén aquí con nosotros, y bueno, la verdad es que dentro de los desafíos que nos impone la educación del día de hoy, del siglo XXI, de la educación pandemia, post-pandemia, son múltiples. Yo sería un iluso pensar que vamos a abordar en esta conversación de 40 minutos todos los grandes desafíos que nos impone este nuevo escenario. Más que nada vamos a tocar allí algunos desafíos que a mi juicio cobran relevancia, toda vez que siento que bueno, son las bases fundacionales para las cuales podemos comenzar a transitar en un camino de mejora y de adaptación y de acomodación al nuevo escenario educativo, que se puede dar, y no lo sabemos todavía, continuando en la virtualidad o de forma mixta, de forma híbrida, entre la virtualidad y la presencialidad. Eso lo irá dando a conocer el tiempo, en la medida que se vayan tomando las medidas para enfrentar la educación en cada uno de los países, pero en este momento de incertidumbre, creo que lo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con aquello, prepararnos para este escenario que viene. Y sin duda alguna, me van a esperar un momento que las imágenes allí, no querían cambiar. Sin duda alguna es importante siempre tener esta visión macro, ¿cierto?, del mundo en el cual estamos viviendo, un mundo y una sociedad que se ha tornado compleja desde hace un par de décadas, compleja por muchas razones, ¿cierto? Una sociedad que ha ido aumentando demográficamente de manera exponencial, que se ha tornado
acelerada en el sentido de que todo se ha tornado mucho más instantáneo, mucho más rápido, a propósito de las nuevas tecnologías que hoy día nos están invadiendo, ¿verdad? Una sociedad que también presenta matices muy marcados en el ámbito del consumismo, con sistemas económicos que nos están bombardeando y nos están incitando y nos están haciendo creer que tenemos una serie de necesidades que son ficticias y que nosotros las creemos indispensables, y eso hace que este mundo se vaya transformando en un mundo muy consumista y que está también afectando profundamente los ecosistemas naturales, y ya lo conversaremos un poco más adelante. Además de una sociedad sobreinformada, donde tenemos información por todos lados, bombardeados de información veraz, académica, efectiva, y también de mucha información no tan creíble ni tan verídica. Una sociedad incierta, cierto, tecnocratizada, y apunto este último concepto de desigualdad, donde la pandemia en este último tiempo ha ido provocando o ha ido visibilizando una serie de desigualdades sociales que la verdad, como se han dejado ver profundamente, están marcando hitos importantes, y eso ha ido provocando también un descontento social muy grande. Este confinamiento ha puesto en evidencia estas cuestiones que en el relato seguramente van a ir apareciendo. Entonces, yo quiero plantear de alguna manera que el COVID-19, mirándolo de forma holística, viene a ser una más de las tantas pandemias que tenemos. Está dentro del marco de las pandemias sanitarias, si lo colocamos de esa manera, ¿no? Porque pandemias tenemos muchas en este mundo que estamos viviendo y que estamos enfrentando y que estamos tratando de mejorar. Las pandemias medioambientales, la pandemia del descontento social, que nos tienen muy complicados. La destrucción del medio ambiente, la desigualdad y la falta de oportunidades. Es una pandemia que nos viene golpeando hace muchísimas décadas, y de las cuales también nosotros tenemos que colocarla sobre la mesa. La educación mercantilista como bien de consumo, que desfavorece la educación pública, de igualdad de oportunidades para todo el mundo, son tópicos que nos hacen y nos han hecho, creo yo, mucho daño. El debilitamiento valórico que se ha ido provocando también a propósito de toda esta influencia de poderes, esta lucha constante de la competitividad entre gobiernos, del querer ser más a costa de lo que sea. Y a eso le podemos agregar, junto con lo mismo, la avaricia del poder, que es un hecho de la causa, que nosotros todos los días lo podemos ver en los diferentes noticiarios y en todos los acontecimientos mundiales, que finalmente van provocando toda esta estampida y esta crisis social que hoy día tenemos, y de la cual la educación tiene mucho que decir, y los docentes además tenemos mucho que hacer. Por allí se comienzan a plantear algunos primeros desafíos. Creo que desde la educación, uno de los grandes quehaceres que tenemos que enfrentar es ocuparnos y preocuparnos de la erradicación de las pandemias sociales. Eso quiero ponerlo, digamos, en términos muy generales, porque no es tampoco nuestra responsabilidad directa poder resolverlo, pero sí colaborar profundamente desde nuestras escuelas, desde la formación inicial de nuestros docentes, desde nuestras universidades, colaborar a aquello, a tratar de mitigar estas desigualdades, este desaprecio, este individualismo, que son cuestiones que tenemos que relevarlas dentro de nuestra pedagogía diaria, y principalmente, y aquí que están estudiantes, tener que también asumirlas como una de las grandes labores que tenemos que enfrentar como docentes. Ya no estar en las cuatro paredes de nuestra escuela, ¿verdad?, enseñando contenidos, porque la labor educativa es de compromiso social. La educación es de compromiso social.
lo decía en algunas conferencias anteriores, quien tenga la osadía de ser docente hoy día, tiene que ser una persona capaz de asumir ese compromiso social docente para la mejora de un mundo mejor, valga la redundancia. Esos son es una de las principales cuestiones y los primeros desafíos que tenemos. La formación de nuestros futuros docentes tiene que ir encaminada hacia aquello. Y asumir la labor docente como una labor generosa de mejoramiento social y de mejoramiento humano. Y aquello apunta la última declaración y el último encuentro mundial que se realizó en Incheon el año 2015, donde más de 160 países del mundo se reunieron, ¿verdad?, para discutir cuáles eran los puntos más álgidos para el mejoramiento de la educación. Y este encuentro nos da luces también al respecto de lo que ya he ido planteando acerca de dónde nosotros como docentes debemos colocar nuestra mirada y nuestras estrategias y nuestra práctica y nuestra humanidad para poder mejorar nuestra sociedad y mejorar la calidad de la educación en tantos lugares. La declaración de Incheon, fíjense, apunta a garantizar educación inclusiva, y aquí pongo en negrita algunos conceptos que considero que son importantes y que van a ir apareciendo en el relato, en el discurso, y que lo vamos a ir ligando con algunas cuestiones interesantes. Educación inclusiva y equitativa de calidad, oportunidades de aprendizaje, promover oportunidades de aprendizaje permanente, que son cuestiones que siempre tenemos que tenerlas presentes e irlas refrescando, porque a partir de eso se tiene que configurar nuestra práctica docente diaria. En esta declaración se concluye que la educación debe ocupar un lugar primordial en la agenda de desarrollo sostenible. Ya hablábamos un poco del medio ambiente, ¿cierto?, donde más se toca el tema de la sostenibilidad, en temas económicos, en términos educativos, en términos políticos. Tenemos que tener una mirada de agenda de desarrollo sostenible en todo ámbito, no solamente en lo educativo. Por lo tanto, se configura la educación como un bien público, y aquí se ratifica el año 2015. Y lo hemos venido pregonando desde las conferencias anteriores, en Yotiem, qué sé yo, pero se sigue ratificando, es decir, todavía quedan cosas pendientes porque no es casualidad que se lo vuelva a ratificar, ¿no? Es un bien público y además es un derecho humano, consagrado, gratuito, obligatorio y fundamental. Aquí era cuando se colocaba el acento en aquello que la educación mercantilista y considerada además como un bien de consumo en muchos países latinoamericanos, y Chile no escapa a eso. Por eso lo planteo con tanta fuerza, porque nosotros lo hemos vivido durante más de 3 décadas, esto de la educación muy mercantilista y muy privatizada, y que nos ha hecho mucho daño y ha segmentado y ha debilitado las oportunidades de la gente que más lo necesita. Por lo tanto, nosotros tenemos como docentes tener este foco muy diáfano en que nuestra labor está a favor del desarrollo humano, a la sostenibilidad, ya lo decíamos, ¿verdad? Y la educación tiene que ser la creadora de oportunidades, de todo tipo de oportunidades, ya teniendo en cuenta la diversidad, la no discriminación, ¿cierto? Hace mucho hincapié en la igualdad de género esta declaración. Y por lo demás, y aquí va también lo importante y lo relevante, que es contar con docentes cualificados, muy bien formados, muy bien remunerados, que es un detalle que no es menor, y además con alta motivación. Y por otro lado, que cuente con respaldos tecnológicos, ¿cierto?, de los medios de la información y la comunicación, a propósito de todo lo que estamos viviendo y cómo la tecnología ha ido relevando su importancia como dispositivo para poder enfrentar los procesos educativos. En ese sentido, tenemos que consagrarla también a nuestra educación, ¿cierto?, creadora de entornos inclusivos. Y aquí siguen apareciendo estos conceptos que son claves para nuestro quehacer. Por tanto, haciendo una suerte de cuadro resumen, ¿no? Hoy día debemos abogar por avanzar en estos caminos
justicia social, allí donde creo que el rol docente tiene una labor clave trabajando con los niños y con las familias y con las comunidades de su entorno cercano para poder propiciar esta justicia social, inclusión, comunitarismo y equidad. Tengo la impresión que estos son conceptos muy potentes que deben guiar los proyectos educativos de las escuelas para consagrarlos también y hacerlos carne en el hacer diario de nuestra pedagogía, de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, en la modalidad que estemos, sea virtual, sea semivirtual, sea presencial, estos conceptos macro no debemos olvidarlos y tenemos que hacerlo parte de nosotros. Por lo tanto, enfrentar todo este escenario que he puesto así como paraguas, ¿no? Implica tener docentes altamente competentes. Y tener docentes altamente competentes es de responsabilidad tanto individual como de responsabilidad colectiva o responsabilidad de las autoridades de turno, más allá del Estado, porque los gobiernos de turno tienen mucho que decir y las autoridades educativas también de turno tienen mucho que decir. Por lo tanto, en este relato no voy a profundizar mucho en aquello acerca de la responsabilidad que le compete a los gobiernos, porque sabemos que son, de alguna manera, también los encargados de promover y de entregarnos estas condiciones para desarrollar una educación de calidad. Yo quiero profundizar en el hacer competente docente en lo individual, más allá de lo colectivo, de las grandes normativas, de las grandes políticas nacionales que podamos tener en los países. Yo tengo la sensación que para poder mejorar sustancialmente, primero que todo, el que tiene que cambiar y el que tiene que fortalecerse y el que tiene que adaptarse al nuevo contexto es el profesor. Es el ser humano que está primero que el profesor. Y quiero ser un poco majadero en esto y relevar la importancia del hacer docente. Lo decíamos también en conferencias anteriores, no cualquier persona puede ser profesor, ni menos hoy día en que estamos enfrentados a una sociedad muy compleja, en donde el arte de educar se ha tornado muy difícil. Y además porque estamos en un proceso de aprendizaje ante este nuevo escenario. Docentes altamente competentes somos quienes tenemos la responsabilidad de hacer y de revalorar nuestra profesión y tratar de avanzar para que la sociedad pueda ver que la profesión docente no es la pariente pobre de las profesiones. Y gran responsabilidad de aquello la tenemos nosotros. Nosotros somos quienes debemos ensalzar nuestra labor diaria. Y en ese sentido es un camino, el camino de formación docente es un camino muy complicado, es muy delicado y de alta responsabilidad. Aquí siento que entramos al segundo desafío, que tiene que ver con el tú versus el tú. Lo quise poner de esa forma, porque lo que quiero tratar de transmitir es que nuestro segundo desafío, para poder superar el primero también, tiene que ver en cómo cada profesor en su práctica diaria se desafía a sí mismo, en cómo se encuentra y se reencuentra para poder ir mejorando esta noble labor de educar. Y en ese sentido tenemos que fortalecer las competencias de los docentes que permitan contribuir a la mejora de la educación. Las universidades, las carreras de formación docente tienen mucho que decir en esto. Estamos en un proceso, como decía antes, de aprendizaje, por lo tanto seguramente las universidades hoy día están reflexionando y pensando cómo vamos a instalar este nuevo currículum formativo para nuestros futuros docentes. Las instituciones de formación están pensando hoy día cómo vamos a relevar las competencias que hoy día son más necesarias para enfrentar esta nueva etapa de la educación, para atender
aquellas cosas que van a ser imprescindibles para la formación del ser humano de las próximas generaciones. Entonces, este segundo desafío, desafiarse a sí mismo. Estudiantes que están hoy día en este proceso de formación, y lo voy a decir de forma muy jocosa, piensen bien lo que están haciendo, porque se necesita mucho coraje, se necesita mucha templanza para poder asumir la responsabilidad que significa hoy día educar. Esto es importante. Que no se sienta preparado, idealmente que no siga en este camino, porque es un camino muy pedregoso y de alta responsabilidad y quiero, discúlpenme, seguir siendo majadero en aquello. Por lo tanto, la labor docente, pandemia y post-pandemia ya no será la misma y ya no está siendo la misma. Estamos nosotros en este proceso de, como decíamos, de aprendizaje y de acomodarnos a las nuevas formas de enseñar. Y en este sentido hemos venido trabajando también hace muchos años o tratando de cambiar este paradigma que nos planteaba Paulo Freire hace muchos años atrás acerca de la educación bancaria. Quienes han tenido posibilidad de leer a Paulo Freire sabrán bien a qué me refiero. Esto de relevar el conocimiento por el conocimiento y meternos conocimiento como si nuestro cerebro fuera un banco en donde vamos a depositar nuestros dividendos. Como si el contenido fuera el fin último de la educación. Graso error. Y si juntamos aquello y lo colocamos en un parangón con la pedagogía del oprimido también de Paulo Freire, nos damos cuenta cuánta razón tenía este gran señor que nos venía iluminando acerca de estas cuestiones hace 30 años o más. ¿Y en qué hemos caído con respecto a esto? Hemos caído en lo que hoy día conocemos como el gatopardismo, ¿cierto? Que es aquello de hacer cosas y cambiar cosas para que finalmente nada cambie. En algunas conferencias anteriores compartimos estos conceptos y hoy día más que nunca se han dejado notar. Hemos predicado desde hace mucho tiempo métodos de enseñanza para el desarrollo de competencias. En fin, hemos cambiado los nombres a ciertos procesos, a ciertos procedimientos. En algunas reformas educativas, tanto en América Latina como en Europa, nos han hecho creer que nos hemos enfrentado a ciertas reformas, siendo que lo único que se ha hecho es cambiarle el nombre a las cosas y hemos seguido haciendo más de lo mismo. A eso me refiero y nos referimos con el gatopardismo. Que nos hagan creer que podemos cambiar cosas y finalmente no cambiamos nada. Y ahí está uno de los grandes desafíos también. De ir a la profundidad de los cambios. Que no cambien la forma, porque lo que tiene que cambiar finalmente es el fondo. Es el fondo de las cosas. Por eso quiero insistir en esto, que el cambio primero comienza por la persona. Si nosotros queremos cambiar la educación, tenemos que cambiar nosotros mismos. Por lo tanto, queremos enfatizar en los cambios personales internos. Porque, ojo con esto, cualquier cambio que podamos hacer en la vida afectará a los demás. Es decir, en la medida que yo cambio, que mejoro, por supuesto que mi entorno, mi labor y mi entorno social, mi entorno educativo va a poder mejorar. Puede sonar algo como de perogrullo, pero en definitiva es algo que es muy fácil de decir, pero que es muy complejo de llevarlo a la práctica. Por ahí también, y no lo voy a citar de forma textual, un filósofo francés nos decía, Alain Touraine, si no me equivoco, nos decía que es muy fácil hablar de educación y de cambios en la educación, pero es muy difícil poder llevarlo a la práctica y concretarlos. Y este es el camino diario que tenemos que enfrentar. Por lo tanto, compartir algunas nociones ya un poco más concretas respecto de estos cambios internos, en qué tenemos que colocar mayor priorización, si lo queremos, para el ejercicio docente. Quiero colocarlo en algunas competencias conductuales que pudieran ir ayudándonos a transitar en este camino de mejora. Cualidades personales, valores, habilidades sociales. Y en estas tres dimensiones me quisiera centrar en términos de cualidades personales,
esto a raíz también de algunas investigaciones que hemos realizado, en donde se necesita en el ejercicio docente mayor cordialidad, mayor humildad, credibilidad, generosidad, confianza. Aquí hay conceptos que son súper importantes, porque esto finalmente es lo que va trastocando nuestra labor docente diaria, desde la pedagogía, desde la didáctica. En cuanto a los valores, siempre vamos a tener que relevar aquellos valores universalmente aceptados que son hoy día prioridad para poder tener un mundo igualitario, un mundo de mayores oportunidades, un mundo equitativo. Respeto, solidaridad, la honestidad y las habilidades sociales que enriquecen nuestra práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Comunicarnos bien, escuchar mucho a los estudiantes, ser aprendiz y ser experto a la vez, empatía y emocionalmente inteligentes. No quiero detenerme en los conocimientos, que si bien son necesarios tener conocimientos disciplinares, y más adelante lo vamos a ver, queremos relevar esto otro. ¿Ya? Por lo tanto, hoy día es preciso poder contar en nuestras aulas, en nuestros establecimientos educacionales, con profesionales que tengan altas competencias emocionales. Es un elemento clave para el buen vivir, para la mejor convivencia. Y aquí una imagen que pillé por allí por internet que me hizo mucho sentido porque ordena de alguna manera estas cuestiones. En la parte superior, si se deja ver bien la imagen, tenemos 4 ámbitos competenciales que son claves, ¿verdad? Saber, que tiene que ver con los conocimientos, el desarrollo del saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Y aquí tenemos algunas dimensiones que nos reporta aquello, algunas condiciones que debiéramos nosotros de trabajar como docentes, tener sello personal, ser innovador, ser especialista en la disciplina que tiene que ver con los conocimientos, ser empático, fomentar ambientes inclusivos, trabajar colaborativamente y colocar el acento justamente en estas cuestiones de saber hacer, saber ser y saber convivir. Eso nos va a ayudar, según mi humilde punto de vista, a mejorar sustancialmente la calidad de nuestra educación, porque eso nos va a reportar a tener escuelas más amigables, más inclusivas, escuelas más sanas, de mejores relaciones interpersonales, que en el fondo eso es lo que hoy día necesita nuestra sociedad. Y aquí se releva también la importancia del liderazgo docente. Teniendo estas cualidades, estas competencias, estos atributos que ya hemos mencionado, por sí mismo se produce el empoderamiento del liderazgo docente y del liderazgo pedagógico. Porque se le va a facilitar inmediatamente a nuestro docente poder influir y movilizar en el grupo de personas que trabajan con él o el grupo de niños que está bajo la tutela de nuestro docente, motivarlos a trabajar con entusiasmo, ¿cierto? De manera voluntaria, para mejorar los procesos de aprendizaje. Entonces, aquí juega un rol importante lo que también promovemos, que tiene que ver con el liderazgo compartido. Y el liderazgo compartido visto desde lo pedagógico. Aquí voy a colocar un poco de importancia en 3 o 4 cosas, ¿cierto? Que tienen que tener como condición necesaria nuestros docentes y que tiene que ver con tener esta capacidad, como ya lo decía antes, de ser experto y aprendiz al mismo tiempo. Hoy día la labor docente no es academicista y no debiera ser academicista. Hoy día somos guías, ¿cierto? Esa es nuestra misión, guiar los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que tener la humildad de ser aprendices con nuestros estudiantes. Valorar la diversidad y la diferencia de nuestros estudiantes para propiciar repertorios de mejora desde lo educativo, compartir el protagonismo y asumir que el cambio, que hoy día ya lo notamos con mayor presencia, el cambio es una condición absolutamente irrenunciable. Siempre vamos a estar en procesos de cambio.
Y la imagen que comparto allí, el ego y el eco, tiene que ver con esto. El profesor no debe hoy día colocarse arriba en la punta de la pirámide. Hoy día tenemos que ser uno más para poder socializar de manera dialógica. En este sentido, estamos en un proceso, creo yo, de redefinir las actuaciones docentes. Y eso implica, tal como dice el texto, redefinir nuestra propia misión y nuestra propia actitud docente, que ya lo comentábamos antes. Y en línea con lo mismo, tenemos que intencionar en este ejercicio de formación inicial de nuestros estudiantes y de formación de nuestros docentes en ejercicio, tratar de cambiar la forma de ver las cosas. Por eso que es importante tener esta visión holística del mundo, esta visión holística de la crisis que estamos atravesando, para poder focalizar aquellas cosas que son más prioritarias y en las cuales tenemos que colocar nuestro mayor foco de atención y que son perentorias. El docente, decíamos, tiene que tener competencias disciplinares que tienen que ver con el conocimiento. Debe tener competencias que le permitan organizar de forma efectiva y eficiente su tiempo escolar, su tiempo de enseñanza. Hoy más que nunca tiene que fortalecer sus competencias digitales y multimedia. Estamos en un proceso en el cual nuestros docentes hemos estado, lo podemos decir, en una suerte de periodo de ensayo y error. Se nos puso encima la multimedia y los computadores y tuvimos que empezar a inventarnos cuestiones para poder hacer clases a distancia, ignorando muchas cosas, sabiendo otras, pero en un proceso de ensayo y de error en la cual hemos ido saliendo adelante. Hemos ido saliendo adelante poco a poco, pero que todavía no sabemos el impacto que aquello ha provocado. Y tenemos que seguir avanzando en el fortalecimiento de metodologías digitales con foco pedagógico para poder ser más eficientes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la pandemia ha sido una buena noticia, por ejemplo, saber, a partir de una investigación que realizamos aquí en el territorio, que un 92% de nuestros profesores se han abierto a explorar nuevas metodologías de enseñanza relacionadas con las TIC. Y eso es como decía antes, una buena noticia, pero sin embargo también nos presenta imponderables, que tienen que ver también con aquellas dificultades para enfrentar estos procesos. El 88% de nuestros docentes, por ejemplo, como dato de la causa, nos dice que la falta de acceso a Internet es uno de los grandes problemas para poder efectivamente llevar adelante estas competencias digitales. Un 51% de los profesores nos dice que hay desinterés de los padres, desinterés de los estudiantes por asumir esta nueva metodología de enseñanza, porque no es nueva, es novedosa. Y además, lo más complicado de todo es que el 42% nos dice que nuestros estudiantes no tienen el espacio físico adecuado para poder desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje en sus casas. Eso es lapidario, eso es grave. Entonces, refrescar e innovar en las metodologías digital y multimedia hoy día también es una de las grandes cosas que tenemos que ocuparnos, para poder gestionar bien la enseñanza, para poder gestionar el aprendizaje, para poder gestionar nuestros procesos de evaluación. Estas cuestiones estamos todavía en pañales. Si bien es cierto, tenemos un grupo de profesores que pudieran tener ciertas competencias, todavía tenemos que enfocarnos en investigar acerca de aquello para poder medir la eficiencia, la eficacia y el impacto que estas nuevas metodologías van a poder causar en la formación de nuestros estudiantes. Tenemos que fortalecer competencias para la colaboración, para promover la participación de las familias y la comunidad, para promover la inclusión y el desarrollo profesional. Y aquí viene el tercer desafío, y vamos bajando, y ya nos vamos metiendo dentro de la escuela, ¿verdad? Porque nuestra gran misión hoy en día es el debate. Hoy día tenemos que conversar, tenemos que sentarnos en los grupos de profesores a propiciar este debate curricular. ¿Hacia dónde estamos pensando? ¿Hacia dónde necesitamos
necesitamos dirigir nuestro currículum pensando en que el currículum es la cultura escolar. El currículum no es solamente los programas de estudio, el currículum escolar es todo, ¿verdad? Todo lo que propicia un proyecto educativo. Y tenemos que sentarnos a conversar acerca de cómo se debe enfrentar este nuevo proceso, tanto desde el marco teórico como también desde lo práctico. Desde los planteamientos filosóficos de la educación hasta lo que vamos a hacer en el aula, porque una cosa también obviamente va a guiar la otra. Y en ese sentido, transformar la didáctica y la práctica de la enseñanza es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Privilegiando los formativos por sobre lo académico. Eso es lo que hoy día requiere, según mi punto de vista, la educación. Que los contenidos de los planes y programas de estudio estén al servicio del desarrollo de las competencias y que el fin último no sea enseñar contenidos, sino que sea el desarrollo humano, a través justamente de la utilización como un medio de los contenidos de cada una de las áreas, ¿cierto?, del conocimiento. En este sentido, tenemos que meternos en repensar la escuela como una dimensión formadora, no solo como un espacio físico. Esta imagen es decidora y la he querido compartir con ustedes, seguramente lo habrán visto por ahí, pero esto nos muestra, esta imagen, el cómo han ido cambiando las formas, pero no ha cambiado el fondo. Quienes estuvimos en el periodo de los años 70 siendo estudiantes de primaria, sabemos de esto, del dictado y cómo lo enseñaban nuestros profesores. Y luego, llegando ya sobre el año 2000, en el ejercicio de nuestras labores docentes, cómo utilizamos el PowerPoint y cómo abusamos del PowerPoint, a veces ni siquiera con un fin educativo profundo, y seguíamos con los mismos modos. Cambiaron los dispositivos, pero no cambió el fondo de la enseñanza. Y por eso que de alguna manera nuestros estudiantes se han vuelto más inquietos, porque estamos en una sociedad que está hiper motivada, que está hiper estimulada, pero nuestra forma metodológica de enfrentar la enseñanza no les acomoda a nuestros estudiantes, justamente porque tienen otra configuración y requieren de otro tipo de motivaciones para que puedan aprender. Y es allí donde se nos provocan, ¿verdad?, los problemas de disciplina en la sala de clases, se nos aburren los niños, porque tenemos niños hiperactivos hoy día. Y esto es producto justamente de lo acelerado de nuestra sociedad, de los avances de la tecnología, y aquí la neurociencia tiene mucha respuesta para esto. No podemos cambiar la educación sin plantearnos un nuevo concepto acerca de la educación, una nueva mirada, una nueva mentalidad para poder enfrentarla. Esto es perentorio. En ese sentido, debemos pensar este desafío del debate curricular, pensarlo desde la complejidad social. Aquí la sociología también tiene mucho que decirnos. No nos tenemos que plantear reduccionismo, pero sí que es importante que este hacer parta desde el contexto hacia la globalidad y no al revés. No podemos pretender enseñar a nuestros estudiantes cuestiones desconocidas. Necesitamos entonces ese para qué, tener un currículum territorial con actividades ligadas al entorno próximo, con contenidos comprometidos con la sustentabilidad, el bienestar, el bien vivir y la ética ecosocial, que ya lo veíamos a propósito de estas pandemias que comentaba al principio. Algunas cuestiones para complementar aquello, cómo hacer, estas son algunas ideas, aquí no está plasmado absolutamente todo, son algunos acercamientos, cómo hacer, fomentar el cuestionamiento para nuestros estudiantes,
impulsar el trabajo en equipo, plantear escenarios de incertidumbre a propósito de la falta de autonomía que muchas veces nuestros estudiantes no tienen, aprender a enfrentar crisis, guiar a los estudiantes hacia nuevos conocimientos, fomentar y moderar el debate, la apertura, escuchar y fomentar el buen vivir. Por lo tanto, pensar en que nuestro desafío también está en diseñar un currículum que sea para todos, un currículum inclusivo. Y esto estaría una tarea importante. Un currículum más comprensivo, más inclusivo, más representativo, que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Es una de las maneras, creo yo, que podemos tener insumos importantes para poder motivar a nuestros estudiantes con cosas que les son cercanas, que les son familiares, para poder provocar aprendizajes. Y aprendizajes que están relacionados justamente, ¿cierto?, con proporcionar esta educación integradora de todas las áreas del conocimiento, pero sin menospreciar, ¿cierto?, aquellos saberes que son representativos de cada contexto. Y esto me gusta mucho. La vida comunitaria, la riqueza de la vida comunitaria. Las escuelas tienen que aportar allí. Y aquí llegamos al cuarto desafío, ya vamos casi terminando. Estamos sobre la hora, ¿verdad, Mario? Así que vamos a apurar un poco el relato. Bueno, cuando se apasiona, ustedes saben, ustedes como buenos docentes seguramente les ocurre lo mismo. Nuestro cuarto desafío que tiene que ver con fortalecer el compromiso parental. Todo lo que hemos conversado hasta el momento no va a tener ningún sentido si nosotros no incorporamos a los padres en estos procesos. No va a tener sentido y además se nos va a dificultar la tarea. Ya hemos evidenciado, ¿cierto?, el divorcio que existe entre las familias y las escuelas, en donde las escuelas no hemos sido capaces aún de dialogar y de ponernos de acuerdo con las familias en torno a qué es lo que esperamos de la formación de los hijos, de los estudiantes. Las familias tienen unas expectativas y nosotros por otro lado tenemos otras. Y es allí donde se nos produce el gran problema. Por lo tanto, esto es relevante, ¿cierto?, de hacernos esta pregunta y compartirla con los padres. ¿Qué se espera de la escuela de los padres, y qué esperan los padres de la escuela? Ser nuestros aliados, darnos todo el tiempo con nosotros y que ellos se despreocupen de aquello, o ser un complemento, ser un equipo. Yo lo veo como esto último, por supuesto. Es la única manera de que podamos evitar lo que refleja esta otra imagen que seguramente también es conocida por ustedes, porque es muy decidora, respecto de la actitud y cómo hemos ido mal evolucionando en este tipo de relaciones. No hay nada más nefasto que en la casa los padres hablen mal del profesor. Y cuando aquello ocurre, quiere decir que tenemos un problema de comunicación grave con las familias. Es increíble cómo se afecta la visión y la perspectiva que se forma el estudiante a partir de los dichos del padre. Esto lo pongo como ejemplo para poder clarificar, ¿cierto?, la importancia que tiene la participación de los padres y el involucramiento profundo de los padres en los procesos educativos de la escuela en alianza con profesores. Si no logramos eso, vamos a seguir patinando y haciendo una tarea en donde no vamos a avanzar. Puse esta cita de Juan Carlos Tedesco del año 99. Fíjense, la cantidad de años que ha pasado. Y siento que todavía tenemos mucho de aquello, porque vivimos en un periodo en el cual las instituciones educativas tradicionales, la escuela y la familia, ¿cierto?, están perdiendo la capacidad de transmitir eficazmente valores y pautas culturales de cohesión social. Hemos transitado todos estos años y esta dificultad todavía sigue latente. Por lo tanto, un desafío adicional
que se suma a este hacer es que tenemos que intencionar prácticas, promover estrategias para poder fortalecer y ayudar a nuestros padres para que ellos nos colaboren participando en las escuelas, pero con intención pedagógica. Y si lo podemos fortalecer desde el hogar, mucho mejor. Hoy día, con mayor razón, principalmente en aquellos padres que tienen un capital cultural un poco más disminuido, que no tienen los conocimientos necesarios, esos padres necesitan de nosotros, necesitan que los orientemos para que puedan ayudarnos desde la casa a promover esta participación pedagógica. Más aún cuando ahora tenemos que colocarle nuestro intermediario, que es la tecnología, que es el computador, que es la tablet, y en la cual muchas familias vulnerables, los padres no la saben utilizar. Y allí creo que nuestras escuelas tienen, y nuestros profesores, a su haber, también un desafío de la cual tenemos que hacernos cargo. Finalmente, abrir el espectro y decir que en estos desafíos socioeducativos, la escuela no puede darle la espalda a su comunidad, a su contexto social, a su contexto cultural, simplemente por esto, porque ambas se necesitan, ambas se ven favorecidas en esta relación. Y termino con ese proverbio africano que nos ilumina bastante. Para educar a un niño se requiere de una tribu completa, es decir, no solamente los profesores y la escuela es quien tiene la responsabilidad de educar, la sociedad civil, la sociedad comunitaria, cercana, tiene mucho que decir para poder mejorar la calidad de educación. No podemos culpar solamente a las escuelas. La educación es un engranaje en la cual todo influye. Reflexiones al cierre. Debemos reconfigurar la identidad personal, profesional y colectiva de nuestros docentes, ¿cierto? Y estoy tomando estas palabras del profesor Paco Invernón, de la Universidad de Barcelona, que ilustran también este relato que hemos armado acá, que hemos compartido, y debemos aprovechar la reflexión y la experiencia vivida para hacer un cambio radical en la forma de enseñar y aprender. Y aquí le voy a colocar el dedo en la llaga a nuestros directores de escuela, que son los principales líderes que tienen la responsabilidad de promover estos procesos de transformación, que tienen la responsabilidad de promover la participación de nuestros padres y que tienen la misión de promover el desarrollo profesional de nuestros docentes. Nuestros directores deben propiciar esta cultura inclusiva y de participación con intención pedagógica. Y por último, y ya como resumen, reconfigurar la didáctica desde el interior de la sala de clases y el currículum desde los proyectos educativos de nuestros establecimientos. Con esto vamos dando por cerrada mi intervención, sin antes no colocar la última frase para el bronce de este gran señor, Paulo Freire, que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que lo van a cambiar. Muchas gracias a todos y discúlpenme que me haya pasado un par de minutos en la exposición, pero bueno, agradezco muchísimo, pero muchísimo profundamente su atención y bueno, quedo a disposición de ustedes para dialogar en el tiempo que nos quede. Mario, muchísimas gracias. Ahí están mis datos de contacto si alguien necesita algo de este humilde servidor. Podemos estar aquí para poder colaborar en lo que esté a nuestro alcance. Mario, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Claudio. Pues no hay problema con el tiempo. Sin duda que la forma en cómo llevó la exposición y el tema, pues hizo que no nos diéramos cuenta de ello. Le agradezco profundamente el gesto de estar acompañándonos el día de hoy desde esta región, el estado de Oaxaca, en nuestro país, México. Estamos profundamente agradecidos, como le dije al principio de la exposición. Y sin duda que el tema que usted acaba de tocar, todos los apartados que mencionó durante su participación, son
interesantes, pero sobre todo de mucha relevancia en el quehacer docente, ¿no? Y ojalá y haya funcionado y servido para todos los presentes que el día de hoy han estado acompañándonos. Vamos a abrir este espacio, doctor, y también le comento a todos los participantes para generar preguntas, opiniones, comentarios que permitan enriquecer y darle pues amplitud al tema presentado por el doctor Claudio Barrientos. Quienes deseen emitir un comentario o una participación, les pido de favor levanten la mano mediante la aplicación de esta plataforma Zoom, o bien pueden activar su micrófono, claro, de manera responsable, emitir su comentario en el chat para que lo podamos tomar en cuenta. Considero que muchos puntos de la participación del doctor Claudio, sin duda que nos llevan a la parte de analizar, sobre todo reflexionar acerca de lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando y sobre todo lo que estamos haciendo de manera cotidiana en las aulas, ¿no? Yo mencionaba ante la invitación hecha a este evento que no solo es un tema que compete a docentes y alumnos, y la frase final que señala el proverbio africano de que para educar a un niño se requiere de una tribu completa, remarca esa acción o esa idea que indicaba que el acto educativo compete a todos, no es exclusivo de docentes y alumnos, sino que requiere la participación de una sociedad completa para poder efectuarse. Entonces, para las personas que deseen participar, repito, levantar la mano mediante la aplicación, o si no, abrir su micrófono de manera responsable y le damos la palabra. Adelante, se abre este espacio. Sí, a mí me encantaría profundamente poder escuchar alguna opinión de profesores de allá para enriquecer también el diálogo, porque claro, mis planteamientos tienen que ver con un poco la realidad chilena, pero también la realidad latinoamericana principalmente. Pero también es bueno poder conocer sus puntos de vista respecto a lo que hemos conversado, o sea, a lo que he conversado en realidad. Eh, Me sentiría muy halagado si pudiéramos conversar. Adelante, se abre el espacio. Puedes encender tu cámara. Creo que también ya se fue Octavio. Se le olvidó. Doctora Minerva, Sí. ahí está, Sí, ya. gracias. Primeramente, Claudio, pues gracias. Es un placer escucharte. Pertenecemos a esa red gracias a su amable invitación y escucharte con estos desafíos que nos planteas, pues no dista mucho de la realidad que se vive en nuestro estado, en nuestro país. Sabemos que las cuestiones educativas casi son muy similares en estos países latinoamericanos a los que pertenecemos. Realmente muchos de los aspectos que tú mencionaste se están trabajando en nuestro país, pero también hay mucha restricción y hay mucha situación que no permite el avance como se quisiera o como se pretende hacer con toda la buena intención. Sobre todo el último desafío que tú mencionas, que a mí me llama mucho la atención, que es fortalecer el compromiso parental, que es justamente las relaciones con los padres de familia, y hablamos de los niveles básicos. Ciertamente el padre de familia no siempre tiene ese nivel educativo, ese capital que tú mencionabas para poder establecer esa buena relación. Llega un momento en que se frustran, llega un momento en que llega un punto de explosión y sienten que ellos están obstruyendo, o esa molestia por parte de no tener esa relación directa con el profesor como se hace tradicionalmente. Sin embargo, se hacen los esfuerzos y dentro de la experiencia personal te puedo decir que el acercamiento está también por parte del docente. En un caso muy personal te puedo decir que tengo la oportunidad de asistir a la comunidad, de platicar con ellos, por supuesto con todas las medidas de, que se requiere por esta pandemia que vivimos, y además enseñarles a cómo usar una computadora, porque si bien es cierto,
Se dice que tienen conocimiento los niños, pero no de esa manera pedagógica como se requiere. Establecer una plática constante con ellos, enseñarle las formas más simples, más sencillas para tener contacto con uno y estar siempre abierto, quieras o no, en una línea telefónica para las dudas que tengan. Eh, en la forma tradicional tenemos un horario, ¿no? Un horario que puedo decir que en México o en nuestro estado es de 8 de la mañana a 12 y media, 1 de la tarde. Sin embargo, cuando entra esta situación, no es de 8 de la mañana a 1 de la tarde, sino va más tiempo para poder estar en contacto con ellos. Llegar a un momento hasta de poder tener el oído tan abierto y ser escucha de algunas situaciones que ellos tienen. Por ejemplo, la problemática de pagar una ficha para tener la red en tiempo para poder recibir las clases con los niños. Cuando no sucede eso, ellos buscan alternativa de unirse con otra familia para poder recibir la clase. Y de nosotros queda ir por lo menos una vez a la quincena o cada 15 días o una vez al mes a revisar tareas de manera presencial, por pequeños grupos, a establecer esa plática que ellos también necesitan. Entonces, ahí hablamos de esa situación de poder fortalecer esas relaciones y tranquilizarlos, porque llega un momento en donde tú juegas también a veces el papel de orientador, no psicológico, sino del escucha, atento a las problemáticas que se les están presentando, ¿no? Ellos también requieren de esa escucha. Entonces estas cuestiones que tú nos planteas me parecen muy importante el prepararnos, a lo mejor no teníamos esas habilidades, esas competencias en donde debemos usar, sino al 100% aparatos electrónicos o las redes o herramientas. Eh, es también muy importante recibirlo y buscarlo, porque no siempre en nuestro gobierno se nos da, sino nosotros tenemos que tener esa responsabilidad para podernos capacitar. Nuestra institución como tal, hablo ya en el nivel superior, tiene esa responsabilidad de capacitarnos a pesar de nuestras resistencias, porque en un momento cuando uno tiene un cambio hay una resistencia y eso es normal en el ser humano hasta que empieza a asimilar la importancia de poderse capacitar y el IESIT ha sido una institución que nos prepara. Entonces, si tenemos esa oportunidad de ser preparados, de ser capacitados, de poner también mucha disponibilidad, porque creo que eso es muy importante, estar dispuestos a hacer, eso nos sirve también para las escuelas, a las otras que prestamos nuestros servicios y que son públicas, lo digo de manera personal, y eso ayuda a poder poner un granito de arena. Directamente IESID hace eso, ¿no? En cuanto a padres de familia con la universidad, tal vez por ser un nivel superior a veces decimos que no se tiene esa relación, sin embargo, eh, he tenido la oportunidad de platicar con algunos padres de familia de los estudiantes universitarios y eso ayuda a escuchar y a entender algunas situaciones también que ellos viven, no tan solo en el nivel básico, sino también en el nivel superior, del por qué a veces no entran a clases, de por qué no cumplen al 100% con las peticiones en relación a actividades que se hacen por las vías que tenemos, que es Classroom y que en este caso es Zoom o Google Meet, que es otra plataforma que se puede trabajar. Y entonces todo eso también a nosotros nos permite entender muchas situaciones, tener un balance en las peticiones de actividades que de forma tradicional nosotros decimos no lo puede realizar el estudiante, sin embargo cuando lo vemos en esta nueva forma de trabajo pues se tiende a cuidar también todos los elementos, todas las cuestiones, las relaciones, las conductas, la sensibilidad que se apertura y está a flor de piel del estudiante. Entonces, a mí me parece muy interesante las reflexiones, el análisis y bueno, hablar de directivos, pues también entra el proceso de capacitación por parte de ellos para poder tener esa oportunidad, tanto en el nivel básico como en el nivel medio, superior. Eh, Depende mucho también de la capacidad y abrir la mentalidad, abrir ese proceso donde las cosas pues no son iguales. Hay esa tendencia de cambio y hay que entenderlas como tal. Cuestiones administrativas que tienen que irse modificando poco a poco, pero va a depender mucho también de la habilidad mental, de la capacidad mental y de la competencia que tenga cada uno de los directivos que nos dirigen en cualquiera de las instituciones. Entonces, Claudio,
Muchísimas gracias y un placer saludarte, un abrazo a la distancia. Y bueno, pues dejo el espacio para otra oportunidad de compañeros a participar. Muchas gracias, Minerva. Gracias por tus reflexiones. ¿Se escucha, no? Sí. Sí, se escucha, se escucha. Sí, muchas gracias por las reflexiones y por supuesto que coincidimos en muchas cosas que ocurren allí como las que ocurren acá. Y tú vuelves a ratificar en el fondo que estamos en un escenario que es complejo. Complejo desde la estructura organizativa de la educación y de lo que estamos haciendo en las escuelas. Eso sin duda que es así. Y propiciar participación de los padres también es algo muy complejo. Yo lo planteaba de la forma como lo planteé porque es un desafío que tenemos que enfrentar. El cómo lo vamos a enfrentar es lo que tiene que llamarnos ahora a activarnos y cada escuela tiene que ver cuáles son las mejores estrategias y las formas en cómo poder enfrentar aquello. Pero sin duda que las formas en cómo participan los padres en las escuelas tiene que dar un vuelco absoluto hoy en día. Creo ser un convencido respecto de aquello. En Chile hemos transitado históricamente, por pensar en que la participación de los padres es que ellos vayan a las reuniones de padres y vayan a ver a su hijo cómo participa en un acto, en una velada, en una actividad artística, y nos damos por pagado porque pensamos que si llenamos el salón de clases o el gimnasio donde se hace esta actividad, es que tenemos una participación de padres fabulosa. Pero eso me hace pensar que no es el fin de la participación de los padres. Eso no nos está reportando mucho, parece ser, porque sigue ese divorcio entre la escuela y los padres. Por eso queda puesto en esto de idear estrategias para promover la participación y la implicancia de los padres como colaboradores desde el hogar, formando pequeños hábitos, ¿cierto? Estando en línea con lo que transmiten el profesor, con lo que transmite la escuela, compartiendo los valores que transmite la escuela, no desautorizando la labor del profesor en el establecimiento, no desautorizando al director. Con esas pequeñas cosas, los padres seguro que nos van a ayudar mucho y va a ser mucho más beneficioso ese tipo de participación antes de tenerlo todo el día dando vueltas por la escuela sin que no nos aporten nada. Porque todo lo que puedan aportar dentro de la escuela en ese espacio, finalmente lo destruyen en la casa hablando mal de la escuela, del profesor, y se trastocan los valores que estamos tratando de transmitir al interior de la escuela. Entonces, sabiendo que es una responsabilidad que es compleja, por los contextos socioculturales también en los que nos desenvolvemos, ¿cierto? La escuela también tiene que adaptarse. Es decir, está cambiando la sociedad vertiginosamente y hoy día sí que somos conscientes de que los cambios nos impactan. Por lo tanto, si la sociedad cambia, es imposible que no cambie la escuela y que no cambie sus formas de hacer. Y los padres tienen que saber esto. Es decir, los padres tienen que compartir estas directrices. Los padres tienen que saber cuáles son los objetivos que pretende la escuela lograr. Tiene que saber qué es lo que su niño debe aprender y tiene que asimilarlo para que se forme parte de este desafío. Por lo tanto, creo que el llamado está allí. Tenemos que agotar nuestros medios, nuestras instancias para tratar de colaborar en entregarle herramientas a los papás para que nos ayuden desde la casa. Eso es clave. Eso es clave. Gracias. Excelente. Muchas gracias, doctora Minerva, por su participación. De igual forma, muchas gracias, doctor Claudio, por la respuesta. Quiero comentarles que en Facebook Live hay también saludos. Doctor Claudio, desde Ciego de Ávila, Cuba. Nos saludan desde Tapachula, Chiapas, de la misma universidad. Y me escribe el doctor Oruam, me hace una petición, doctor Claudio, que le haga el siguiente comentario para que usted se abone a la participación. Me dice... para el doctor Claudio, sobre la teoría del cambio, para avanzar, ¿qué ofrece la educación como fenómeno social? Entonces, esa pregunta ese comentario hace el doctor Oruam. Doctor Claudio, si nos puede apoyar con... A ver si me repite la pregunta de mi amigo Oruam, me quiere colocar entre la espada y la pared. Dice, sobre la teoría del cambio, para avanzar, ¿qué ofrece la educación como fenómeno social?
más que la educación en sí, yo creo que es lo que ofrecemos los profesores para el cambio. Porque nosotros somos los constructores del cambio. No podemos pensar en que las cosas van a cambiar por sí mismas si los profesores no la cambiamos. Porque creo tener cierta convicción en que a quienes les corresponde tomar las grandes decisiones de Estado, de gobierno, en respecto de los cambios en la política educativa no lo van a hacer, o va a ser muy lento. Por lo tanto, esta teoría del cambio, el cambio parte por uno mismo. De allí es donde nosotros podemos transformar la educación y transformar nuestras escuelas, partiendo de transformar nuestra aula, nuestras escuelas, y así sucesivamente, tratar de cambiar nuestros contextos. Pero esa teoría del cambio, mi querido amigo Oruam, mi gran compañero de equipo, creo que parte por ahí, y es una de las cosas que nosotros estamos tratando de promover, el cambio de la persona en la figura del profesor. Excelente, doctor Claudio. Lo saluda el doctor Oruam desde Ciego de Ávila, Cuba. Hay un comentario en el chat que me gustaría leer, si me lo permite, doctor Claudio. Dice, que envía Enríquez, J. Enríquez. Dice, estimado doctor Claudio, lo expuesto me hace mucho sentido, más allá de los necesarios cambios que se deben hacer desde las autoridades locales y nacionales. El cambio debe partir desde cada uno como profesores. La adaptación y voluntad del cambio es esencial para enfrentar los desafíos diarios en normalidad, más aún en la realidad que estamos viviendo. Aprender a trabajar en conjunto de forma colaborativa entre docentes y con los padres de familia es otro gran desafío que se nos presenta y debemos atender. Lo formativo sobre lo académico y ser una comunidad que se colabora y apoya debiera ser uno de los objetivos futuros. Saludos. Parece que es una compañera que emitió un comentario que está aquí en el Sí. evento. Bueno, me parece que el comentario de J. Enríquez, a quien le mando un saludo, tiene mucho que ver o de coincidencia un poco con lo que ya hemos planteado. Sí, es un comentario que... Sí. Y le agradezco, adelante. le agradezco que se haya tomado el tiempo para poder desarrollar esta idea tan extensa, que en el fondo ratifica también de buena manera lo que hemos planteado. Y muchas gracias, J. Enríquez. Un saludo. Buenos días, no sé si me permite. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Soy egresado del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, de la licenciatura en Psicología y maestro en Educación por la Universidad del Valle de México. Me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo la vida, compartiendo el momento y compartiendo muchas cosas. Es una alegría tremenda escucharlo, doctor Claudio Barrientos, con los desafíos que usted ya nos expone. Yo estaba pensando muchas cosas hoy que lo escucho hablar y que nos hemos escuchado al final de cuentas en usted en muchas cuestiones principales. México vive una emergencia educativa desde hace muchos años, incluso tenemos deudas en educación históricas, y me parece alentador a mí decir que hoy la historia nos permite estar como protagonistas de este escenario. Hoy es un reto enorme y es una oportunidad también demasiado grande enfrentarnos a esta realidad. Yo quisiera pensar que, bueno, o compartir que esta realidad puede ser vista desde diferentes puntos o desde diferentes ángulos. Uno en cuanto a la educación pública y otro en cuanto a la educación privada. Dos realidades que si van siendo de la mano porque son niños con las mismas edades, pertenecen a distintos estatus socioeconómicos que seguramente los ponen en condiciones distintas. A mí me toca hablar desde la parte privada porque soy docente de primaria, secundaria, prepa y universidad.
y eso para mí es conmovedor porque me toca arrastrar muchísima cercanía con estas poblaciones. Pienso que, como decía Tonucci, que hoy los niños, más que regresar a la escuela, necesitan convivir con sus amigos, regresar al contacto con el otro. Y cuando yo escuché que la conferencia eran los retos socioeducativos, decía yo, los desafíos socioeducativos, decía, qué cosa tan más bonita y tan más situada, ¿no? La realidad es que muchos de los niños, muchos de los jóvenes, más allá de un oportuno plan para atender esta emergencia, también necesitan que nosotros como docentes generemos ambientes donde ellos puedan convivir con mayor eficacia, donde la tarea de la educación no solamente se reúna en disipar las horas que ya no se dan de manera presencial. Yo me he encontrado con esos detalles donde muchas instituciones han querido emular los horarios presenciales que antes se tenían por muchas cuestiones o factores económicos, y en el intento de esto hemos limitado la socialidad o la convivencia de los alumnos tanto con sus pares, pero también con sus papás, porque hoy si se les pregunta a los alumnos ¿cuánto tiempo convives con tus papás?, que se supone que estando en casa debería de ser más, parece que la realidad es otra, ¿no? Porque hoy los chavos, los muchachos, los alumnos se dedican a realizar actividades inagotables, actividades que parecen que no tienen fin y saturan o sobresaturan la realidad que ellos viven. La educación a través de la tecnología, por supuesto que es una oportunidad para regresar a lo ontológico de la educación, donde encontramos al ser sin otra cosa más que eso, y anteponemos también la didáctica, que más allá de saber muchísimo de tecnología, porque yo conozco a muchos docentes que saben y son expertos en tecnología, hoy lo que necesitamos es integrar la didáctica y pedagogía en esos recursos digitales de tal forma que el cómo nos ayude a cumplir el qué y el para qué. Esos son fundamentales en cuanto a nuestro currículum. Los planes y programas son tan importantísimos, pero creo que si no logramos esas competencias o esas macrocompetencias o macrocapacidades que en algún momento denominó por ahí un teórico muy importante, creo que se nos está olvidando algo, a una parte muy esencial en cuanto a los retos que nosotros tenemos. Hay un pacto roto a nivel educativo que tenemos que volver a abordar, que tenemos que volver a cimentar, y es directamente con los padres de familia. Eso hace bastante tiempo lo dijo el Papa Francisco en alguno de sus inscripciones, que el pacto educativo está roto, y hay muchas cosas que hacer, bastantes que hacer, pero seguramente que seguimos en esto intentándolo, tratando de sobrellevar la realidad, porque además el docente, después de convivir con la realidad de sus alumnos, también tiene que convivir con su propia realidad. Yo la verdad es que felicito enormemente a quienes son papás o mamás, quienes están partiendo la mitad para poder responder a estos desafíos, y que realmente son protagonistas históricos ya de este momento tan privilegiado, por así decirlo, como una zona de oportunidad para nosotros los educadores. Pues muchísimas gracias, doctor Claudio Barrientos. Bueno, Hugo, yo te agradezco mucho también tus reflexiones, y realmente lo que haces es estas ideas, fuerzas, ¿cierto?, que compartimos, sin duda. Dos cosas que son importantes, lo que dentro quizás de los desafíos que tenemos más cercanos y que están, digamos, de nuestra mano poder resolver o ayudar a resolver finalmente. Cambio metodológico, ¿cierto? Hacernos de la multimedia y de la didáctica digital. Pensaba hace un par de días atrás, a propósito de esto mismo, en cómo los docentes tenemos que ser tan
¿cómo se dice esta palabra?, tan versátiles, y cómo se nos han incrementado el repertorio de competencias que tenemos que enfrentar hoy día, que yo me imaginaba a un profesor teniendo que estudiar adicionalmente comunicación audiovisual. Porque cómo tú soportas poder mantener la atención de un niño a través de una cámara, si no le haces un video interactivo o algo como esto, para poder mantener su atención. O sea, necesariamente se incrementan la carga competencial, instrumental, para poder enfrentar la educación a distancia. Si esto no es de llegar y sentarse frente a la pantalla y empezar a dar instrucciones para que los niños hagan tal o cual cosa. Esto va mucho más allá. ¿Cómo nosotros equilibramos esta falta, la falta del contacto físico, de la presencialidad a través de la pantalla? Sabemos que es imposible, pero ¿cómo podemos mitigar aquello? Es algo que es muy complejo. Y es allí donde insistimos en que es un desafío muy fuerte, donde tenemos que colocar la priorización en la formación permanente de los profesores para utilizar de manera muy didáctica los medios digitales que tenemos disponibles. Sea en la modalidad que sea, ya lo decíamos, hoy día nuestros profesores aprendieron a utilizar de mejor manera los recursos tecnológicos, pero si volvemos a la presencialidad, ese aprendizaje no puede quedar a nuestras espaldas, tenemos que seguirlo utilizando. Por lo tanto, eso se transforma fuertemente en un gran desafío. Y lo que tiene que ver con el otro aspecto de la participación de los padres, que es algo parece que es muy sentido en todas partes. Tú tienes razón en muchas cosas, y una de las principales, creo yo, es lo complejo que se torna. Imagínate que los sistemas educativos, no lo sé en México, pero en Chile, desde hace 30 años atrás más o menos, se duplicó la jornada escolar. Tenemos una jornada escolar que es completa, tenemos a los niños de las 8 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde en las escuelas. ¿Y por qué? Porque nace la necesidad de un sistema económico que se instala en el país, en donde se necesita que los padres salgan a trabajar, que salgan a producir, que salgan a ganar dinero para que consuman. Y las escuelas se transforman en estos lugares donde tenemos que guardar a los niños para hacer actividades recreativas, ¿verdad? Que finalmente se fue transformando y finalmente le terminamos colocando más asignaturas básicas de lenguaje, de matemáticas, de ciencias, para poder mantenerlos en las escuelas. Y eso ha sido algo que ha hecho mucho daño. Entonces, intentamos hacer más, pensando que vamos a ser más eficientes, y finalmente logramos el fenómeno contrario. Con media jornada diaria basta y sobra para lo que hoy día necesitamos de formar a los niños. Tú tienes razón, los niños necesitan pasar tiempo en la casa, los niños necesitan pasar tiempo con los amigos, necesitan tener vida social, digamos, en la comunidad, más que en la escuela. Hoy es la gran oportunidad que tenemos para comprimir los currículum, para priorizar aquello que es relevante. Los currículums son tan extensos que al menos en Chile estoy seguro que ningún docente es capaz de pasar todos los contenidos de toda la asignatura durante un año. Por lo tanto, hoy es la oportunidad, y coincido contigo, hoy es la oportunidad histórica que tenemos para mejorar la educación y colocar el acento en aquellas cosas que son relevantes. Porque hoy día los contenidos no lo son. Hoy día el contenido, el conocimiento está en todas partes. Tenemos que enseñar a nuestros estudiantes a utilizar el contenido, tenemos que enseñar a reflexionar, a ser críticos, para que ellos vayan a buscar el conocimiento. Nosotros no tenemos que transmitirlo. Con media jornada en las escuelas, y aquí quizá estoy dando una receta que da para hablar mucho, pero creo que es suficiente. Muchas gracias, Hugo, por tus reflexiones. Gracias al maestro Hugo y gracias a usted, doctor Claudio Barrientos. Sin duda que cada uno de los temas y las ideas que se van tocando nos van ampliando la visión y sobre todo hacen más interesante esa plática. Bueno, estamos ya casi cerrando, compañeros asistentes y participantes, estimados docentes, doctor Claudio, a menos que existiera algún otro comentario para ya finalizar. Si no, le voy a pedir al
al doctor Claudio que emita un comentario final, en lo que el ingeniero Samuel, apoyo técnico de la universidad, me comparte el reconocimiento que el YESIT le va a hacer entrega el día de hoy al doctor Claudio Barrientos. Doctor Claudio, antes de dar lectura a su reconocimiento, yo le quiero agradecer a nombre de todo el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, de los docentes, del cuerpo directivo, de la administración general, el tiempo que nos brinda el día de hoy para realizar esta primera conferencia que abre una serie de actividades académicas y pedagógicas que vienen a fortalecer nuestra labor como docentes, como participantes de esta universidad. Ha sido muy interesante toda la exposición que usted ha dado a conocer. Incluso yo me atrevo a decir que para el próximo semestre o inicio del otro año poder contactarlo nuevamente y llevar a cabo quizá una segunda parte de este tema en el escenario de la pospandemia, cuando quizá todos volvamos a la normalidad, entre comillas, o a nuestros espacios áulicos y retomar pues los nuevos retos que vamos a seguir enfrentando como docentes. Yo recupero esa parte que usted señala, que de nada sirve si toda esta parte digital y de conectividad se nos olvida al volver a las aulas. Quiero agradecerle infinitamente y me gustaría escuchar un último comentario de usted, a menos que existiera alguna otra persona que quiera dar a conocer su opinión o ejercer una pregunta última. Si no, estaríamos cerrando con su participación final, doctor Claudio, antes de leer el reconocimiento. Bien, si no lo hay, doctor Claudio, ya para cerrar, un último comentario de parte de usted. Bueno, yo la verdad es que solamente me quedan palabras de gratitud por la invitación que me hicieron. Ha sido un espacio muy cómodo para poder conversar. Uno siempre espera también poder generar mayor comentario, mayor debate, más allá de lo que uno pueda transmitir. La oportunidad de poder tener hoy día este espacio para poder transmitir estas cuestiones que humildemente considero son necesarias de refrescarlas, más allá de que sea una conferencia, es un tratar de compartir visiones. Me siento muy halagado por aquello, Mario, y quiero que a través tuyo también le transmitan la misma gratitud a toda la gente que está allí colaborando contigo, al equipo de trabajo del instituto, a las autoridades del instituto que también han permitido que ustedes desarrollen estas jornadas, que por lo demás la tecnología nos viene a acercar muchísimo para poder compartir conocimiento. Estamos tan lejos pero tan cerca a la vez. Y esto que se decía hace mucho tiempo atrás, que la tecnología lo que hacía era aislar a las personas, porque lo asimilmaban, no sé qué, pero hoy día es una herramienta fabulosa de acercamiento y de compartir conocimiento. Yo esto es fantástico, entonces queda solamente gratitud, es de esperar también obviamente que algo de lo que uno pueda transmitir haya tocado la fibra más sensible del ser docente, y que cada uno a partir de esto pueda ir armando sus propios repertorios de mejora en el ámbito que nos compete. El aprendizaje es toda la vida, uno todos los días aprende, por lo tanto no tenemos que restarnos ni negarnos a esa posibilidad. Hoy día fue un espacio de aprendizaje para ustedes, un espacio de aprendizaje para mí, y eso a mí me reconforta, pero absolutamente. Cuenten conmigo en la medida de lo posible, cuando piensen que puedo aportar algo, y pues aquí estoy y ya tienen mi contacto y estamos en contacto. Un abrazo grande también a la gente de RILPE, con quienes hemos armado también un engranaje profesional de colaboración a nivel iberoamericano, en 2 años de trabajo que hemos llevado adelante con Oruam, que intervenía por allí a través tuyo. Hemos propiciado que este tipo de jornadas se puedan realizar. Estamos compartiendo proyectos de investigación en conjunto con otras universidades. El llamado es también para que fortalezcamos esos lazos de colaboración académica y en conjunto tiremos para arriba nuestro amado continente y mejoremos nuestra sociedad. Ese es el fin último. Y el llamado, como digo, es a sumarnos y a seguir haciendo fuerza común
para poder mejorar nuestra sociedad. Yo nada más reiterar mi gratitud y a cada una de las personas que estuvo aquí, que se quedó, porque veo que hubo poca movilidad y se mantuvieron allí, eso quiere decir que hubo interés también por conversar, y eso yo lo valoro mucho. Así es que nada, hasta una nueva oportunidad, y feliz semana, feliz término de año, y que por favor esta pandemia no nos gane, a cuidarse mucho, tenemos mucha responsabilidad en eso, y que podamos estar después de un tiempo disfrutando de la vida de una forma distinta, pero más segura por lo que estamos pasando. Eso, muchas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor Claudio. Para los que se conectaron después de la presentación, quiero mencionar que el doctor Claudio es coordinador de la Red Iberoamericana de Liderazgo y Prácticas Educativas, RILPA, a nivel internacional, en la cual YESID participa. Antes de leer el reconocimiento, voy a invitarlos a todos los presentes para que nos acompañen el próximo 9 de diciembre. Tenemos la segunda actividad organizada en YESID, que se titula el panel se titula Seminario de Historia Interinstitucional de la Educación, Biografías Intelectuales de Mujeres Académicas Latinoamericanas, organizado para el miércoles 9 de diciembre del 2020, y estarán presentes en este panel la doctora Belinda Arteaga Castillo, de la UPN Ajusco, la doctora Edith Castañeda Mendoza, de la Normal de Chalco, y la doctora Martina Alvarado Sánchez, de la Escuela Normal de Zacatecas. Se organiza el YESID para el 9 de diciembre de este año, así que estén presentes. Y agradecemos pues al doctor Claudio por abrir esta jornada de actividades. Le voy a pedir al ingeniero Samuel, compañero de apoyo técnico, que nos muestre ahora sí el reconocimiento para leerlo. Muchas gracias, ingeniero. Y me voy a permitir leerlo para todos los presentes y para el doctor Claudio. Y dice así: Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, Centro de Estudios de Posgrado del YESID, otorga el presente reconocimiento al doctor Claudio Barrientos Piñeiro por su conferencia denominada Desafíos Socioeducativos de los Docentes en el Escenario de la Pandemia y Pospandemia, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México, noviembre de 2020, y firma el doctor Mario Apolinar Ruiz, que se encuentra aquí con nosotros, director del Centro de Estudios de Posgrado del YESID. Muchas gracias, doctor Claudio. Vamos a estar muy agradecidos con usted. Vamos a enviarle el reconocimiento para que lo tenga. Agradecemos a todos los presentes por estar acompañándonos en este evento, por haber dado de su tiempo, a los docentes, a los presidentes de academia, el doctor Francisco, el doctor Dule, la maestra María Isabel, la doctora Minerva Cruz Loyo, que son docentes de la Universidad del YESID, a los alumnos de nuestra universidad, a otros docentes que nos acompañaron de diferentes niveles educativos. Muchas gracias por su tiempo, a toda la gente que nos saludó, comentó y estuvo presente en el Facebook Live. Gracias por estar al pendiente de esta actividad que organiza el YESID. Nos vemos el día 9 de diciembre con la hora por definir de este año 2020 en el panel de biografías intelectuales de mujeres latinoamericanas, donde participan 3 mujeres académicas investigadoras de nuestro país. Un agradecimiento al doctor Claudio y un saludo hasta Chiloé, Chile, y vamos a seguir en comunicación constante. No me resta más que despedir este evento, agradecerles a todos y que tengan un bonito día martes y una excelente semana. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Feliz Saludos, semana. doctor Claudio. Cuídense mucho. Gracias. Igualmente. Igual.